¿Se ha preguntado alguna vez si es posible medir algo a la perfección, sin el más mínimo fallo? Pues hoy vamos a ver por qué la respuesta es un no rotundo y por qué ese no, fíjate, es una de las ideas más importantes de toda la ciencia. Arrancamos con la teoría de errores. Para entender el error, primero tenemos que entender qué es la física. Después, veremos la diferencia entre observar y experimentar. Nos meteremos de lleno en el desafío que supone medir y, para terminar, desglosaremos los tipos de errores y esa diferencia crucial entre precisión y exactitud. Vamos a ello. Y es que para poder entender los errores que cometemos al medir el universo, lo primero es entender qué ciencia se dedica precisamente a estudiarlo. La propia palabra ya nos da una pista enorme. Física viene del griego y significa naturaleza. Así de simple y a la vez así de profundo. Es, ni más ni menos, la ciencia que busca descifrar las reglas del juego del universo. Y esta es la gran motivación, ¿no? La física no es solo un montón de ecuaciones en una pizarra que va, es una herramienta para la curiosidad, una forma de investigar los grandes misterios del cosmos y, por qué no, de nuestra propia existencia. Y bueno, ¿cómo lo hace? Pues su objetivo es, en esencia, descomponer la realidad en sus piezas más básicas, los componentes de la materia. Estudia cómo interactúan entre sí para, a partir de ahí, poder explicarlo todo, desde por qué cae una manzana hasta por qué brillan las galaxias. Claro, para construir todo este conocimiento, el método científico no es sentarse a esperar a que las cosas pasen. Se usan dos herramientas clave para, por así decirlo, interrogar a la naturaleza. Y la diferencia fundamental entre las dos es una sola palabra: control. Quien se dedica a la astronomía, por ejemplo, observa una galaxia lejana sin poder hacerle nada, ¿verdad? Es un examen cuidadoso y crítico. En un laboratorio de química, en cambio, se experimenta. Se mezclan sustancias controlando la temperatura, la presión, para ver qué pasa. Y aquí está el punto clave. La experimentación no tendría ningún sentido sin la medición. No basta con ver que algo cambia, hay que cuantificar ese cambio. Medir es el lenguaje que traduce un experimento en datos y, al final, en conocimiento. Vamos, que sin mediciones y laboratorios, la ciencia moderna no habría llegado a ningún sitio. Pero es justo aquí, en el simple acto de medir, donde la física se topa con su mayor desafío. Un concepto que, en el fondo, define los límites de nuestro conocimiento: la incertidumbre. La pregunta parece sencilla, pero su respuesta tiene unas implicaciones gigantescas. ¿Es posible, con la mejor herramienta del mundo, medir algo con una perfección absoluta y total? Pues la respuesta, por increíble que parezca, es que no. Un no rotundo, y esto es importantísimo. Por muy avanzado que sea nuestro equipo, por muy cuidadosos que seamos, siempre hay un grado de incertidumbre. El valor verdadero de algo es como el horizonte. Nos podemos acercar, pero nunca lo vamos a alcanzar del todo. ¿Y por qué? Pues básicamente por dos razones. Primero, porque los instrumentos que usamos, da igual que sea una regla de plástico o un acelerador de partículas, tienen imperfecciones de fábrica. Y segundo, porque los humanos que leemos esos instrumentos tenemos sentidos limitados. Nuestra vista, nuestro pulso, todo afecta. Entonces, si el error es inevitable, lo mejor que podemos hacer es conocerlo bien. Como se suele decir, conocer a nuestro enemigo. Vamos a clasificar estas imperfecciones para poder manejarlas. Primero tenemos los errores sistemáticos. Imagina una báscula de baño que siempre marca medio kilo de más. Da igual cuántas veces te subas, el error va a estar siempre ahí, y siempre en la misma dirección. Son fallos constantes, que vienen o del aparato o de un mal hábito de quien mide. Y estos se dividen en dos tipos: los instrumentales, que son fallos del propio aparato, como una regla mal impresa, y luego los personales, que son manías nuestras, como el clásico error de paralaje, mirar el velocímetro desde el asiento del copiloto en vez de justo de frente. La lectura cambia, ¿a que sí? Para que quede más claro, una balanza mal calibrada, que siempre añade 0,1 gramos, es un error instrumental. Pero si una persona, por costumbre, no aprieta lo suficiente un calibrador al medir algo, estará cometiendo un error personal una y otra vez. Y todo esto nos lleva a dos de las palabras más importantes y seguramente más confusas de la ciencia. Dos ideas que son clave para saber si una medición es de fiar o no. A ver, pensemos en alguien que tira con arco. La precisión es cuando todas sus flechas dan muy juntas en el mismo sitio. ¡Pum, pum, pum! La exactitud es cuando las flechas dan en el centro de la diana. Lo ideal, claro, es ser preciso y exacto, pero se puede ser muy preciso y fallar siempre, dando todas las flechas en el mismo árbol a 2 metros de la diana. La precisión de una herramienta, por tanto, tiene que ver con su diseño,
Un instrumento con una escala más fina, con divisiones más pequeñas, permite mediciones mucho más precisas. Por eso, un micrómetro, que mide fracciones de milímetro, es muchísimo más preciso que la regla que usábamos en el cole. En cambio, la exactitud no es algo que venga de fábrica y ya está, necesita mantenimiento. Por eso los instrumentos se calibran, se comparan con un patrón de referencia para asegurarnos de que no nos están, por así decirlo, engañando. Venga, vamos a resumir las ideas clave. Primero, la incertidumbre es parte del juego, es inevitable. Segundo, los errores vienen del instrumento o de nosotros. Y tercero, y súper importante, no confundir precisión, que es la repetibilidad, con exactitud, que es dar en el blanco. Y esto nos deja con una pregunta final, que a mí me parece fascinante. Si aceptamos que ninguna medición es perfecta y que el error siempre está ahí, ¿cómo es posible que la ciencia construya modelos del universo que son tan increíblemente fiables y predictivos? Pues ahí, justo ahí, es donde reside la verdadera magia del método científico.